clima. Parece que el tiempo no está de tu parte. No es correcto decir que es el clima, ya que la lluvia solo es un elemento que hace parte del clima. Te lo explicaré. El clima es el conjunto de condiciones meteorológicas que se repiten en ciclos de tiempo en una región. Las condiciones o elementos meteorológicos que conforman el clima son la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, las precipitaciones y los vientos. La temperatura es la mayor o menor cantidad de calor que hay en la atmósfera de un lugar. La presión atmosférica es el peso del aire sobre la superficie terrestre. La humedad es la concentración de vapor de agua en el ambiente. Las personas que estudian, observan y analizan los diferentes elementos que conforman el clima se llaman meteorólogos. Ellos pueden predecir cómo estará el tiempo. ¿Te aconsejan que salgas a pasear bajo el sol brillante? ¿O te piden que te quedes en casa porque va a llover? Los meteorólogos, para opinar sobre cómo estará el tiempo, no emplean la adivinación o alguna técnica misteriosa. Ellos se basan en instrumentos de medición como altímetros, termómetros, pluviómetros, barómetros, entre otros. Todas las medidas que arrojen estos instrumentos se ordenan como estadísticas, que se acercan a la definición del clima de una zona. Por ejemplo, para medir la temperatura emplean el termómetro, la presión atmosférica con el barómetro, la humedad atmosférica con el higrómetro. Pero existen unos llamados factores climáticos que cambian o afectan los elementos del clima. Estos son altitud, latitud, corrientes oceánicas, la presión atmosférica, el relieve, los vientos, la humedad, la proximidad de los mares, la influencia de la naturaleza del suelo y la vegetación. Veamos algunos de ellos. La altitud es la altura sobre el nivel del mar, tomada a partir de un nivel cero. Si vives en una región montañosa, estás en una altitud mayor que si vivieras en un lugar cerca al mar. Podemos distinguir 5 pisos térmicos. Cálido entre 0 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Templado entre 1000 y 2000 metros. Frío de 2000 a 3000 metros. Y de allí en adelante encontramos el nival y el nublado. Ahora hablemos de la latitud. Ella se determina de acuerdo a la cercanía o distanciamiento de un lugar con respecto a la línea del ecuador que divide el globo terráqueo en 2 hemisferios, el del norte y el del sur. La cercanía con el ecuador aumenta el calor atmosférico. Su distanciamiento hacia los polos lo disminuye. Las corrientes oceánicas pueden causar efectos drásticos en el clima. Las frías causan descensos y precipitaciones. En cambio, las corrientes cálidas aumentan las temperaturas. En nuestro planeta se diferencian claramente 3 tipos climáticos. El primero se localiza en una franja en torno al ecuador y los trópicos. Constituye la zona cálida. En los extremos norte y sur de la Tierra, junto a los polos geográficos, se ubican 2 extensiones de clima frío. Los espacios intermedios entre las áreas cálidas y frías se consideran de clima templado.
El rasgo climático que mejor establece la diferencia entre unas y otras zonas es la temperatura media anual. Los denominados climas cálidos muestran una temperatura media que supera siempre los 21 grados centígrados. Las zonas templadas se mueven en rangos comprendidos entre los 8 y los 21 grados centígrados. Las zonas frías no alcanzan el umbral mínimo de los 8 grados centígrados. Otros rasgos que definen a los climas cálidos son su escasa amplitud térmica y la abundancia de lluvias. La pluviosidad es precisamente el factor que mejor establece la diferencia entre los distintos tipos. Las precipitaciones se producen de forma constante durante todo el año entre los 10 grados de latitud norte y los 10 de latitud sur. Caracterizan a la variedad ecuatorial. Cuando las lluvias se concentran en una única estación anual, se genera el clima tropical, el cual, en función de las cantidades recogidas, se denomina tropical húmedo si supera los 2.500 milímetros anuales, tropical seco si está por encima de los 800 milímetros, o desértico si no alcanza o lo hace difícilmente los 250 milímetros anuales. Las áreas de clima tropical se localizan entre los 10 grados y los 30 grados de latitud norte y de latitud sur. Los climas templados ocupan dos anchas franjas de territorios situados entre los 30 y los 70 grados de latitud, al norte y al sur del Ecuador, y se caracterizan por una temperatura media anual que se mueve entre los 8 grados y los 21 grados centígrados. Hay que diferenciar en este grupo los climas marítimos de los continentales. Reciben el calificativo de marítimo los climas propios de las zonas próximas al mar y a los espacios litorales. Muestran una amplitud térmica moderada y rangos de precipitaciones variables que se producen a lo largo de todo el año. Si bien, si tienen mayor incidencia durante el invierno, se habla de la variedad oceánica, que se suele encontrar por encima de los 35 grados de latitud. En la variedad mediterránea, las lluvias son estacionales y no superan los 1000 milímetros anuales. Se localiza en las orillas del mar que le da nombre, en California, sur de África y Australia. Existe una modalidad china, similar en todo lo expuesto, excepto en la estación lluviosa, que en este caso se produce en verano. La amplitud térmica elevada es el rasgo definitorio de los climas templados continentales, que se sitúan en el interior de los continentes, lejos de mares y de océanos. La diferenciación de tipos se basa en este caso también en la distribución de lluvias. Cuando no superan los 200 milímetros al año, independientemente de su condición de continua o estacional, se habla de clima continental árido, que se suele producir entre los 35 y 55 grados de latitud. La estación seca coincide con el verano en este caso. Si las lluvias oscilan entre los 800 y los 1000 milímetros y se producen a lo largo de todo el año con máximos en verano, se habla de clima continental húmedo que suele localizarse entre los 55 y los 75 grados de latitud.
La condición de clima frío es propia de las zonas que se encuentran por encima de los 75 grados y cuentan con una amplitud térmica reducida. Si las precipitaciones tienen forma de nieve durante todo el año y no existe el verano, se habla de clima frío polar. Se vive en los casquetes polares y las zonas montañosas de nieves perpetuas. Si las precipitaciones toman en ocasiones la forma de lluvia y existe un corto verano, la variedad climática corresponde al denominado clima frío-frío, que es propio de Canadá o Siberia.